interesante. Un grupo de deportistas españoles habían ido para escalar el monte Everest en el Himalaya. Y ellos, escalando, salieron con buen tiempo, pero cambió y se hizo muy mal tiempo. Tan malo que cerca ya de la cima decidieron regresar al campamento base. Y la tormenta se hizo más y más fuerte hasta el punto de que uno de ellos resbaló, cayó, deslizó, cayó por un barranco, se rompió la pierna, se golpeó la cabeza y quedó tan lejos y tan dañado que los otros no tuvieron fuerzas para descender y recogerlo. Y agotados, jadeando por la altura, ¿verdad? Decidieron dejarlo allí y tratar de salvar sus propias vidas y llegar al campamento base. Y llegaron y pudieron descansar. La tormenta era tan terrible, hermanos. Era una tormenta muy fuerte que duró 3 días. En 3 días ellos sobrevivieron en su tienda de campaña, así especial, protegidos, ¿verdad? Casi enterrados por la nieve. Allí sobrevivieron durante esos 3 días. Después salió el sol y vino el buen tiempo. Y ellos salieron de su tienda de campaña y ¿sabéis lo que vieron, hermanos? Vieron a su compañero que venía arrastrándose por la nieve. Se había arrastrado durante 3 días y noches hasta llegar al campamento base con una pierna rota, heridas, golpes por todas partes. Y corrieron y le dijeron, «Pero, ¿cómo has podido llegar hasta aquí?» Y él contestó, «Yo deseché todo pensamiento negativo y llené mi mente solo con un pensamiento, mi objetivo, y conseguí llegar». Hermanos, esto nos demuestra que nuestra mente está creada con unas capacidades impresionantes. Y si una persona es capaz de tener esa fuerza de voluntad y ese dominio propio, ¿cómo es que los cristianos no tienen el dominio propio de tener una vida de oración regular, de lectura de la Biblia, para que los pensamientos de Dios contagien los pensamientos de tu cerebro, de tu mente? ¿Cómo es posible que la mente tenga ese poder terrible? Y sin embargo los cristianos seamos tan flojos y a veces no tengamos ganas ni de abrir el grifo, hermanos, para que venga la fe y llene nuestra vida. Por eso, hermana, hermano, desarrolla el músculo de la fe. Tengamos esta determinación, porque hay algo que hacer. Tú tienes tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Dios hará la suya, por supuesto. Pero tú tienes una parte que hacer. ¿Será que por eso Dios permite una tormenta perfecta para que su pueblo desarrolle la fe como nunca antes, en medio de las dificultades, en el fuego de la aflicción, ¿no? En el fuego del refinador? Esa es la fe que Dios espera de ti. Esa es la fe que te dará la victoria en la tormenta perfecta, para que tú puedas pasar al otro lado. Y dirás, pero pastor, entonces yo me siento insuficiente, yo no podré. Claro que no podrás. Enhorabuena. Has llegado a la conclusión perfecta. Tú no podrás. Dios hará el milagro. Está prometido para nosotros que después del sellamiento, cuando Dios ponga su sello en nuestra frente, ya nadie podrá caer. If your boots are stiff, heavy, or make your feet sore, you should watch this. These are orthopedic leather boots. Yes, they're handmade, lightweight, and super comfortable. But what shocked me? Es que se puede desarrollar la fe. ¿Qué pasa con esos textos que dicen conforme a la medida de la fe, verdad? Si tuvierais fe como, ¿verdad? Parece que hay que tener más fe. ¿Y cómo tener más fe, hermano? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo tener más fe?
Muchas veces me han hecho esta pregunta. ¿Cómo tener más fe si la fe es una planta de origen celestial? Si la fe tú no la puedes fabricar, si la fe tú la recibes del cielo. ¿Cómo tener más fe? La fe es un poder sobrenatural al alcance de todos, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué unos dicen, ay, qué suerte que usted tiene fe, qué bueno para usted, pero es que yo no creo? ¿Qué pasa con esto? A mí me parece que esto se asemeja a un grifo que si tú lo abres, sale agua y tienes agua y puedes beber, puedes saciar tu sed. Pero si tú no abres ese grifo, no saldrá agua. El agua viene a ti como un regalo, pero tú tienes algo que hacer. Tú tienes que abrir el grifo. Y el tema de hoy va destinado a que entendamos esto. Dios hará su parte. Dios no le negará a nadie la fe. Al contrario, quiere dártela. Pero tú tienes algo que hacer. La definición de fe más conocida, más popular, la encontramos en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Aquí son palabras de fuerza. No son palabras blandas, palabras flojas, son palabras de fuerza. La certeza y la convicción, hermanos. Esto me recuerda a la imagen de un candado. Cuando uno tiene la convicción, la certeza, la seguridad, tú debes creer. Me recuerda a la imagen de un candado. Cuando queremos cerrar algo con una cadena y cerramos con un cerramiento de hierro, un candado, ¿verdad? Para que eso sea inviolable. A veces personas hacen una protesta y se encadenan al Palacio del Gobierno o se encadenan al Palacio de los Diputados, ¿verdad? Para protestar, y la policía llega y no los puede arrastrar porque se han atado con cadenas y tienen que andar buscando a un profesional. Nadie les puede mover de ahí. La fe es una experiencia y se aprende por experiencia, hermanos. En Mateo capítulo 17, versículo 20, aprendemos fe por propia experiencia. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto es maravilloso, hermanos. La fe que tenemos que aprender por la experiencia, ¿de acuerdo? Es verdad que la teología nos va a ayudar, porque en la Biblia se nos explica la fe. Con un grano de mostaza de fe. ¿Sabéis lo pequeñito que es un grano de mostaza? ¿Verdad? Es pequeñito, es más pequeñito que un grano de arroz. Pequeño. Y si tienes la fe como un grano de mostaza, puedes mover los montes. Y yo te pregunto, ¿tú mueves montañas? ¿Tú mueves montañas? ¿Será que no tenemos fe? ¿Será que tenemos que aprender esa experiencia? ¿Será que por eso Dios permite una tormenta perfecta para que su pueblo desarrolle la fe como nunca antes en medio de las dificultades, en el fuego de la aflicción, ¿no? En el fuego del refinador? Hermanos, es verdad que vamos a hacer milagros, es verdad que los creyentes vamos a mover montañas, pero las primeras montañas que tenemos que mover son las de nuestro carácter, son las dificultades de nuestro carácter, los grandes desafíos, ¿verdad? A veces la verdadera puerta estrecha es la de las personas que nos rodean, la relación con las personas que nos rodean, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, ¿verdad? La relación con ellos nos pone a prueba. Y si hay una montaña, si hay una dificultad que no puedes con ella, por medio de la fe, esa montaña Dios la moverá
y tú moverás montañas. Estas victorias en la vida personal nos darán la experiencia de la fe y cuando sea necesario, las montañas físicas, ¿verdad? También se moverán, ¿no? Montañas grandes como estos volcanes que tenemos por aquí, hermanos. La fe en nuestra experiencia. Imagínate un servicio que te permite invertir en la bolsa de valores de manera sencilla, segura y sin tener que empezar. Hermanos, la fe es como una corona. Tenemos un cuerpo y tenemos una mente que domina nuestro cuerpo, lo gobierna. A veces es al revés, ¿verdad? A veces parece que el cuerpo esté dominando la mente. No debe ser así. Nuestra mente, nuestra razón, está puesta aquí arriba, encima, aquí arriba, para dominar, gobernar todo nuestro cuerpo y hacer lo que realmente quieres hacer. Que no te dejes llevar por el momento. Si lo que realmente quieres es ser fiel a Dios, la mente va a jugar un papel. Uno de los frutos del Espíritu es templanza. En español de hoy es autodisciplina, equilibrio, autocontrol. Y Dios también te lo va a dar. Pero eso no es todo, hermano. El poder de la mente, ¿verdad? No lo es todo. El poder de la mente le hizo a ese muchacho arrastrarse 3 días en la peor tormenta y conseguirlo. Pero por encima de la mente está la corona. Yo le llamo la corona de la fe. Hay en la mente, ¿verdad? Unos finos nervios, dice Ellen White, unos finos nervios del cerebro que nos comunican con el cielo. Son aquellos que usamos cuando oramos, cuando tenemos sensaciones de parte de Dios, cuando sentimos como que Dios nos habla, ¿de acuerdo? Estos nervios, esta facultad que tenemos, es la fe. Si nosotros podemos, si nosotros la cuidamos y la fortalecemos por experiencia, entonces funcionará mejor. Pero si nosotros actuamos en contra, si nosotros no le hacemos caso, queremos hacer nuestra voluntad, eso se va a debilitar, esa facultad se va a debilitar. Por eso, hermana, hermano, fortalece el músculo de la fe. No salgamos nunca a la lucha de la vida sin nuestra corona en la cabeza. Es nuestro privilegio porque somos sacerdotes y reyes. Somos sacerdotes y reyes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cuerpo quiere gobernar, pero le gobierna la mente. La mente a veces nos quiere jugar malas pasadas, quiere engañarnos, pero para eso tenemos una corona por encima de ella, la corona de la fe. Todas estas ilustraciones tratan de mostrarnos aspectos de lo que es la fe. Pero solo son aspectos, hermanos. Lo digo porque la fe no puedo definirla por completo. Nadie puede. Porque la fe es una planta de origen celestial. Es en realidad un milagro. Nadie puede explicar todo acerca de la fe, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia tenemos estos matices. Palabras. La Biblia nos da palabras. Algunas palabras que nos ayudan a entender mejor lo que es la fe. Y recuerda que si tú vives victorias, tú estás moviendo ya montañas por fe. Si tú vives victorias de carácter y victorias en tu vida personal, victorias de evangelismo, vas ganando terreno para evangelizar a otras personas. Tú estás moviendo montañas, porque el enemigo actúa en contra, pero tú estás ganando terreno. Así que ánimo, vayamos de victoria en victoria. La palabra fe viene del original griego, ¿verdad? Pistis, pero que a veces esa palabra se traduce como fe y a veces como fidelidad, porque pistis, en griego, fe, significa las dos cosas, fe y fidelidad. Es tanto el creer como el obedecer. Fíjate en Mateo 25-23. Su señor le respondió, hiciste bien, buen siervo y fiel. Palabra pistis, fe. Buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Esta es la fe, hermanos.
Estamos acostumbrados a pensar en la fe como creer, pero es también obedecer. De hecho, esta palabra en latín es fides. Nuestra palabra fe viene del latín fides. Y fides ha dado fe y ha dado fidelidad. De fides, fidelidad. Porque él contiene tanto la creencia como la obediencia. Por lo tanto, no pienses en la fe como una mera opinión, ¿no? Sí, yo creo que Dios existe, sí, yo creo. Eso no es fe, hermanos, porque la fe contiene también la fidelidad, lealtad inquebrantable, adhesión, lealtad, obediencia. Lo vemos aquí también que la fe, sin obras, no funciona. Aquí tenemos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Efesios 2, del 8 al 10. Aquí nos habla de la fe y su resultado, su consecuencia. Cuando alguien va por la calle y se le vuela el sombrero, es porque hace viento. Aunque no lo veas, es porque hace viento, ¿de acuerdo? Así también, cuando hay obras, es porque la fe está ahí. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Salvados no por obras. No es para salvar, es para ser fiel, es para obedecer. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La fe más la fidelidad, esa es la fe verdadera. Como dice Santiago, que dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Most Americans don't know their normal blood pressure, and that's one of the leading causes of death in America. White coat hypertension is just a waste of your time. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe verdadera y la obediencia son inseparables. La fe verdadera que da Dios contiene dentro la fidelidad, hermano. ¿De acuerdo? De manera que es fe y fidelidad. Creer y obedecer. ¿Verdad? Yo he hecho muchas mudanzas por mi vida de pastor, de evangelista, de la televisión, etc. Y cuando meto mis cosas en cajas para el traslado, ¿verdad? A veces, pues yo rotulo las cajas. Esta es de la cocina, esta es del despacho, esta es de tal. Y las cierro con esa cinta adhesiva transparente, ¿no? El duct tape. Y quedan cerradas. Pero a veces me pasa que digo, uy, esto, quería meterlo en esa caja, pero ya está cerrada. Entonces voy a ver si puedo despegar la cinta, pero la cinta es tan fuerte que se arranca el papel, se arranca el cartón, se destroza todo. ¡Oh, qué desastre! Porque la cinta tenía tanto agarre, hermanos, que no hay quien la despegue. Eso es la fe. Que tú te quedes pegado al Señor Jesús y no hay quien te despegue, hermanos. No es solo que crees como el que tiene una opinión. Oh, pues yo creo, sí, yo creo que Dios existe. ¿Qué va? Eso no es la fe. En la fe tú te quedas pegado al Señor, porque la fe tiene también la fidelidad. Ahora, puedes entender por qué la fe es la clave de la salvación. Puedes entender por qué decía Habacuc, el justo por su fe vivirá. Vivirá por la fe. Esa es tu parte. La parte que tú tienes que hacer, ¿no? Buscar esa fe. La palabra hebrea para fe es emuna, que ha dado en español amén. Amén. Cuando estamos de acuerdo con una oración y decimos amén, totalmente de acuerdo, me adhiero, me sumo, ¿de acuerdo? Y emuna en hebreo significa tres cosas. Significa fe, significa fidelidad también, pero hay un tercer sentido, firmeza. Y podemos verlo en algunos textos. Por ejemplo, Éxodo 17:12. Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y uno de otro. Hay una guerra y cuando Moisés levanta los brazos, los israelitas ganan. Pero se cansa y cuando Moisés baja los brazos, los israelitas pierden y los enemigos les vencen.
Así que como Moisés ya no puede, hay un hombre a cada lado que le sujetan los brazos levantados mientras él ora. Y fijaros qué bonito. Así hubo en sus manos firmeza, firmeza, hasta que se puso el sol y ganaron la batalla. Pero esta palabra firmeza en el original hebreo es emuna, fe, porque fe significa esto también. La palabra significa firmeza. Dios espera de ti esa firmeza, ese dominio propio, que no te canses, que no te rindas, que estés ahí buscando su poder, buscando su presencia. ¿De acuerdo? Esta palabra firmeza no la olvides. Isaías 22:23 dice, como una estaca lo clavaré en un lugar firme. Ahí está el mismo verbo, raíz de emuna, fe. Firme, eso es lo que espera el Señor de nosotros. Eso es lo que significa la palabra, hermanos. Como una estaca, clavado como una estaca, hermanos. Las estacas no se clavaban en la antigüedad como ahora cuando tú quieres clavar un cartelito en tu jardín, ¿verdad? Ahí medio flojo. No, no, no. Pensad que esas estacas tenían que soportar una tienda de campaña grande, una carpa donde vivía una o varias familias, ¿verdad? A veces hay tormentas en el desierto, a veces hay un viento fuerte. ¿Y qué pasa si la estaca no está clavada bien en un terreno firme? Imagínate, la familia está dentro, los niños, los ancianos, y la tienda se va volando con el viento. Eso no puede suceder. Así que los antiguos lo sabían bien. Sabían muy bien. Tenían buenas estacas de madera clavadas en terreno firme. No sirve cualquier suelo. En terreno firme, clavadas profunda, para que nada la pueda mover de ahí. Esa es la fe. Esa es la fe que Dios espera de ti. Esa es la fe que te dará la victoria en la tormenta perfecta, para que tú puedas pasar al otro lado. Y dirás, pero pastor, entonces yo me siento insuficiente, yo no podré. Claro que no podrás. Enhorabuena. Has llegado a la conclusión perfecta. Tú no podrás. Dios hará el milagro. Dios hará el milagro de la fe si tú haces tu parte. ¿De acuerdo? Si tú abres el grifo, aunque esté duro, ¿verdad? Aunque el viento esté en contra, aunque haga frío, tú abres el grifo de la fe y la fe viene. Está prometido para nosotros que después del sellamiento, cuando Dios ponga su sello en nuestra frente, ya nadie podrá caer. El milagro del sellamiento es tan grande que ya nada te puede mover, ni intelectualmente, por medio de argumentos, ni espiritualmente por medio de tentaciones. La estaca estará clavada tan firme que tu fe será inamovible y saldrás al otro lado para recibir al Señor en gloria y majestad. Tenemos aquí los tres significados de la fe. Fe, creer, fidelidad, que es obedecer, y firmeza, que es resistir cuando el viento está en contra. Todo esto está metido ahí, concentrado, plegadito dentro de esta pequeñita palabra, fe, una sola sílaba. Y tú debes conocer lo que es la fe de la Biblia, no lo que se crea de forma popular. Por lo tanto, si tú dices tengo fe, tú debes decir, lo creo, soy fiel, estoy firme. Esa es la fe de la Biblia. Esa es la fe que nos dará la victoria, hermanos. Fijaos aquí en aquel día de la lucha de Jacob contra aquel ser divino, ¿verdad? Está pidiendo que le bendiga, que le asegure su protección, que le asegure la victoria. Pero aquel ángel hace como que le rechaza. Jacob ha cometido muchos errores y el ángel se marcha. Y Jacob siente que tiene que recibir su bendición, necesita sentir
que tendrá la protección de Dios. Así que se aferra a aquel ser celestial, se agarra con todas sus fuerzas. Y entonces le dice él en Génesis 32:26. En 30 días puedes ganar 3.000 euros sin invertir tu propio capital y sin pasar horas. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. A mí me impresiona esto, porque si un ser celestial está allí resplandeciente, glorioso, y te dice, déjame, pues piensas, pues si él me dice que le deje, le dejo. Pero Jacob no. Jacob se aferra, o sea, Jacob lucha, y esa lucha es un testimonio para nosotros. Un día vendrá sobre el pueblo de Dios lo que llama la Biblia la angustia de Jacob. Y algunos dicen, ¿por qué es la angustia de Jacob? Y se ponen los teólogos a divagar. Hermanos, la angustia de Jacob es esta. La angustia de Jacob es cuando él no puede soportar que Dios le rechaza, porque Jacob ama a Dios, conoce a Dios y le ama, pero ha cometido errores, ha fallado, ha sido mentiroso. Y ahora él, en su desesperación, entiende, en su corazón entiende que puede conseguir la misericordia de Dios y tener su bendición y salvarse y tener victoria. Así que él se agarra, y aunque lo maten, Jacob se aferra a Dios pidiéndole su protección, su bendición. No te soltaré si no me bendices. Esto es la forma de tener victoria en la angustia de Jacob. Cuando la angustia de Jacob venga sobre ti, recuerda cómo Jacob venció en su angustia. Recuerda cómo Jacob venció. Venció así. Se aferró. No solo creyó, sino que fue firme. Su fe fue firme como un adhesivo pegado que no lo puedes despegar, que rompes el papel, el cartón. No hay quien lo saque de ahí. A Jacob no hay quien lo saque. Está agarrado al Señor con todas sus fuerzas. Entonces Dios decide que fue suficiente. Prueba superada. Y entonces le da a Jacob su perdón, su misericordia. Y se lo quita de encima, produciéndole un dolor, y se va. Pero tiene la bendición. Jacob puede afrentar ahora, no la venida de Cristo, sino la venida de Esaú. La venida de Esaú se parece mucho al regreso de Cristo, hermanos. Porque después de la angustia de Jacob, precisamente su angustia es porque vienen los caballos, ¿verdad? Como en Apocalipsis, vienen los caballos, los jinetes, el ejército de Esaú, y no sabe si viene a abrazarle o a matarle. Como antes del regreso de Jesús, también los creyentes saben que viene Jesús, pero no saben si viene Jesús a abrazarle o a matarle. Es la angustia de Jacob, ¿verdad? Y entonces ahí llega el momento de aferrarse a Dios para tener su bendición. Y cuando llegan los jinetes y los guerreros, ¿verdad? Entonces Esaú abraza a Jacob. Entonces ha tenido la bendición. Dios le ha perdonado. Pero toda esa victoria se debe a la firmeza con que Jacob se agarra. Y esa la necesitamos tú y yo. Por eso, para tener esta fe de las 3 palabras, esta fe, necesitas oración, necesitas la hora del incienso, necesitas ser transformado por la oración, necesitas la Biblia para aprender, para ser inspirado por todas estas escenas, todos estos mensajes, mandamientos, ¿verdad? Y necesitas poner todo eso a trabajar en la obra misionera, porque en la obra misionera tú estás con los pies en la calle, tú estás con los pies sobre el terreno, en la vida real, ya no en
en tu casa calentito con la Biblia. No, estás en la vida real y tienes que orar y hay cosas que salen mal, otras que salen bien. Vives milagros, victorias, a veces pequeñitos, a veces grandes. Y esa experiencia de la fe se va fortaleciendo y se fortalece el músculo de la fe. Por eso, oración, Biblia y obra misionera. ¿Conocéis al actor Will Smith? Will Smith, ¿quién no lo conoce, verdad? Tiene una frase que se hizo viral. Me parece una buena frase. Él dijo, todo el mundo quiere ser famoso, pero nadie quiere pagar el precio para eso. Y el precio es autodisciplina. Y en cuanto la gente tiene un poquito de fama, se desmadra, se droga, se hace famoso, pierde interés, se comporta mal, se hace flojo, ¿verdad? Todos quieren ser famosos, pero nadie quiere pagar el precio, ¿verdad? Autodisciplina. Si tú has soñado que Dios te dé dones, si tú has soñado que quieres hacer cosas grandes para Dios, ¿verdad? Que quieres vivir victorias, vivir milagros, pues Dios quiere dártelos. Pero recuerda, recuerda que hay un precio que pagar, autodisciplina. Tú debes hacer tu parte, ¿de acuerdo? Y Dios hará la suya, Dios hará los milagros, ¿verdad? Así como el entrenador consigue que el atleta se supere, ¿verdad? Se supere y se supere. Así nosotros podemos hacerlo con oración, Biblia y obra misionera. Y hay algo que hacer, eso está claro, hermano. Los votantes del condado de San Diego tienen más días y más maneras de votar. Envíela por correo, deposítela o visite un Tú fíjate en estos versículos, porque alguien dice, no, nosotros no tenemos nada que hacer porque la fe viene del cielo y bueno, sí, eso es cierto, pero eso es solo un aspecto de la fe, hermano. Vamos a ver el otro. He elegido aquí algunos versículos que me gustan. Por ejemplo, en Getsemaní, Jesús dijo, velad. ¿Y cuántas veces nos ha dicho el Señor velad en la Escritura? Velad, velad para que no entréis en tentación. Velad. ¿Qué significa velad? Estad atentos, estad en guardia, vivid en comunión con Dios. No os dejéis engañar. Lucas 13:24. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Dice, esforzaos. Hebreos 12:14. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscad la santidad. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. ¿No te está diciendo la Biblia que te esfuerces? Hermano, hermana, tú tienes algo que hacer. Desarrolla el músculo de la fe. Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor, con mucho interés. Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes. Varoniles, esforzaos. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla. Hay una lucha, hay una lucha de autodisciplina. Pelea la buena batalla. Y por supuesto, si tú peleas en nombre del Señor, Él te dará la victoria. No hay ninguna duda. Primera de Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Autodisciplina para la obediencia a Dios. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es, entre ellos, templanza, autocontrol, dominio propio. Es un fruto del Espíritu. Dios nos va a ayudar con eso. Y la que más me gusta a mí, la que es mi favorita. Segunda de Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, que tú te esfuerzas, pero todo es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¡Qué paradoja! Alguien dirá, pero si es gracia, ¿por qué me tendría que esforzar? Bueno, eso no es el Evangelio. El Evangelio es esfuérzate en la gracia. Te va a llegar el agua, pero tienes que abrir el grifo cada día, en cada situación, para superar cada dificultad. Tú tienes que abrir el grifo. Me contaron, estuve precisamente en un aeropuerto
Y cuando me senté en el avión, en la silla, el asiento de al lado, conocí a un entrenador de élite. Él entrenaba a deportistas olímpicos y ganaba mucho dinero con eso. Entonces, aprovechando que era un entrenador de élite, le hice preguntas, ¿no? De cómo reacciona el cuerpo y de la alimentación, ¿verdad? Del ejercicio, de todo eso, el descanso. Y fue un viaje, para mí un placer, aprendiendo cosas con ese experto del alto rendimiento, ¿no? Y yo le dije, ¿y si yo ahora te contratase como mi entrenador personal para competir? ¿Qué pasaría? Y dice, si yo soy tu entrenador, dice, tu vida cambiaría totalmente. Digo, no me digas, sí, sí. Para empezar nos sentaríamos y marcaríamos un objetivo, una competición. Da igual si está cerca o lejos, marcaríamos un objetivo de competición. Y a partir de ahora vamos a decidir que tú vas a vencer, vas a ser medalla de oro. Y yo voy a preparar un plan intenso. Y a partir de ahora, si yo soy tu entrenador, tú haces todo lo que yo te diga. Tú vas a comer lo que yo te diga, vas a beber lo que yo te diga, vas a ir a donde yo te diga, en la mañana, en la tarde y en la noche. Irás a dormir cuando yo te diga vienes, cuando yo te diga vas. Y te aseguro que tú vas a ver unos cambios increíbles en tu organismo y en tu capacidad mental, en tu capacidad mental de competir. Y cuando llegue el día de la competición, tú vas a ser otra persona robusta, rápida, sana, mentalmente poderosa y vas a ganar. Y vamos a por todas al máximo. Y yo pensé, wow. Eso sí, no tienes vacaciones, no tienes descanso, descansas cuando yo te diga y entras y sales cuando yo te diga y vas a alcanzar el máximo potencial que puedas tener. ¿Qué cosa? Me impresionó. Y yo pensé, si muchos atletas hacen esto todos los días, por una medalla de metal, hermanos, por una gloria temporal, esa capacidad de sacrificio, de entrega, de esfuerzo, lo hacen miles de atletas a diario. ¿Por qué los cristianos somos tan flojos, hermanos? Oh, hola. ¿Quieres un regalo? Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No corremos por una medalla superior, por un premio superior. No lo hacemos por soberbia, por orgullo, por quedar al primero. Lo hacemos por amor a nuestro Señor. Entonces, ¿por qué somos tan flojos? ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué oramos con prisa? ¿Por qué leemos poco la Biblia? ¿Por qué nos gusta distraernos con cosas mundanas que ponen ideas extrañas en nuestra mente, verdad? ¿Por qué vemos tantas películas? Hoy los medios de comunicación son como un pulpo, se meten en tu mente y llegan a modificar tu forma de entender las cosas. Hermano, hermana, ¿por qué somos tan flojos? Por eso, como dice el apóstol Pablo, si los atletas corren y se sacrifican así por un premio terrenal que se desvanecerá, ¿cuánto más nosotros, hermano, hermana? Fortalece el músculo de la fe. Porque cuando eso se fortalece, hermanos, se viven victorias tremendas. Me contó hice un curso en español cuando estaba en Estados Unidos y uno de los alumnos me contó cómo entró el evangelio en su pueblo, ¿verdad? Y me contó que era un lugar muy duro donde no se podía predicar, porque había la religión tradicional que hay en toda Hispanoamérica, ¿verdad? La religión tradicional que era muy dura. Son esos pueblos que nos han dado noticias terribles, porque en otro pueblo había en la entrada del pueblo un saco con trozos de brazos, pierna, cabeza, cuerpo, porque habían cortado a un protestante a machete. Y había un saco con todos esos trozos, un charco de sangre, ¿verdad?
en la entrada del pueblo y un cartel que decía: así tratamos aquí a los protestantes. ¿Qué os parece? Esto no es ficción, esto es real, esto ha sucedido. ¿Mm? Y en algunos países de Asia, musulmanes, etcétera, todavía suceden estas cosas. Pues aquel pueblo era uno de estos. Y el hombre lo sabía, pero aquel pionero llegó al pueblo, ¿verdad? Y empezó a trabajar un campo de maíz. Y él estaba limpiando su maíz y en las tardes se ponía a predicar. Iba al pueblito y casa por casa predicaba con la Biblia. La gente tenía mucho recelo, la gente le ponía una barrera, pero él seguía y conocía el riesgo. ¿Mm? Historia verídica, hermanos, contado por alguien de esa iglesia, de ese propio pueblo. Y entonces, un día, él estaba limpiando el maíz. Ellos dicen limpiar la milpa. Estaba limpiando allí. Y vienen 4 personas con machete. Y le dicen: ¿eres tú tal y tal? Sí. Pues prepárate porque venimos a matarte. Y él vio a los 4 macheteros ahí y dijo: pues si vienen a matarme, tienen que dejarme orar primero. Y cayó de rodillas y empezó a orar: Señor, por favor, perdona a estas personas que vienen a hacer este gran pecado. Cuando tú has dicho no matarás, perdónales, Señor. Gracias por la vida que me has dado, gracias por la fe. He estado muy feliz y ahora me voy al descanso. Y cuando abrió los ojos de la oración, los 4 macheteros tenían cara de miedo y se fueron corriendo. Y entonces él se puso en pie y pensó: esto ha sido un milagro. ¿Por qué se han ido corriendo? Él no lo sabía. Y dijo: pero si estos malotes no me han hecho nada, ahora yo voy a predicar por todas las aldeas de la comarca. Y empezó a predicar en aquella aldea y en aquella aldea, y la gente le escuchaba. Y en aquella aldea, predicó en el pueblo, predicó por alrededor, predicó por todas partes. Y se abrieron estudios bíblicos, y aquel hombre fundó una iglesia que todavía está ahí. Fundó una iglesia, y en la puerta de la iglesia había un banquito para sentarse, ¿no? Y a él, este hermano, le gustaba llegar el primero. Llegaba muy temprano y se sentaba ahí. Y la iglesia tenía ancianos, diáconos, todo era una iglesia funcionando, ¿verdad? La gente le había abierto las puertas. Y entonces un día estaba ahí sentadito el sábado temprano y llegó el primer anciano para abrir. Y el primer anciano le dijo: oye, ¿tú te acuerdas que un día vinieron a matarte? Y dice: oh, claro que me acuerdo que vinieron a matarme, 4 macheteros. Y dice: pues yo era uno de ellos. Y dice: ¿tú? Sí, yo no había podido reconocerle. Y yo era uno de ellos. ¿Y ves aquellos 3 diáconos que vienen por ahí? Pues aquellos eran los otros 3. Hermano, y él, pues no os podía reconocer. Y entonces dijeron: sí, hermano. Cuando te levantaste de la oración, tu rostro estaba como un ángel y nos moríamos de miedo y nos fuimos corriendo y luego no podíamos dejar de hablar de eso, hermano. Y cuando tú llegaste a nuestra puerta y llamaste a nuestras casas, entonces sabíamos que tú venías de parte de Dios. Y te abrimos las puertas porque ya nos daba todo igual. Y entonces la voz corrió y todo el mundo se enteró y la gente te abría las puertas. Y Dios levantó esta iglesia para gloria de Dios. Amén, amén. Hermano, hermana, fortalece el músculo de la fe y viviremos victorias. Que así sea. Amén.